de comentar el Sermón del Monte. Yo les invito a que puedan descargar los podcasts porque fue un comentario que hicimos con profesores, teólogos, exégetas, traductores de la Biblia del Sermón del Monte y nos tardamos un año comentando el texto. ¿Por qué? Porque estudiamos la tradición del Antiguo Testamento, el análisis del texto bíblico, la literatura intertestamentaria, hicimos exégesis del pasaje del Nuevo Testamento y por supuesto desafíos para nuestra realidad. Y lo que más me llama la atención en los últimos capítulos del Sermón del Monte, capítulo 7, donde se describe un auténtico discípulo, es aquel que pone su fundamento, su cimiento en una roca y no en la arena. Porque si viene un deslave, viene un viento, toda aquella edificación que está cimentada, está fundamentada en la roca, prevalecerá. Pero si usted edifica sobre la arena, es decir, sin fundamento, sin una solidez teológica, sin una solidez bíblica, vendrá cualquier viento, y ahí lo expone, de doctrina y será zarandeado de aquí para allá como la onda del mar que nos presenta el apóstol Santiago en el texto de la propia epístola que escribe el hermano del Señor Jesucristo, por allá por el año 45 después de Cristo. Así que el llamado a transformar es fundamental. Y cuando se transforma no solo se hace asistencialismo, porque el triste problema es que nosotros hemos creído que vamos a resolver los males de nuestra sociedad simple y sencillamente dando un pan y un café a aquellos que no tienen. Lo que aumenta eso es la pobreza, porque el mayor problema que nosotros tenemos en nuestros países en América Latina no es tanto pobreza en cuanto a recursos. Lo que tenemos nosotros en nuestros países en América Latina es pobreza mental. Porque la pobreza, teológicamente hablando, es la condición natural del ser humano. ¿Cómo así? Claro, desnudos nacimos y desnudos nos iremos, dice Job. Así que nada trajimos a este mundo y nada nos hemos de llevar. Por lo tanto, lo único que tiene causas es la generación de riqueza, la generación de trabajo, la generación de poder desarrollar simple y sencillamente lo que se denominó a partir de Génesis capítulo 1 como el mandato cultural, el ser mayordomo de la creación. Y esto es importantísimo porque entonces el llamado de la iglesia es a transformar con la cultura del reino la sociedad en el espacio y el tiempo que Dios nos ha permitido vivir. Por eso les felicito por las diferentes actividades que tienen, por confrontar a las políticas públicas que se van a desarrollar a través de los sistemas de gobierno como la alcaldía o como los diputados. Y desde ya yo les invito a que ustedes puedan hacerlo responsable en medio de las preguntas que ustedes les vayan a hacer. En primer lugar, porque nosotros como iglesia sí creemos en la familia nuclear, hombre y mujer. No aceptamos que cualquier ideología de izquierda o cualquier ideología progresista nos venga a cambiar el sentido natural del orden creado. Varón y hembra los creó, dice la palabra del Señor. Por otro lado, es bueno ser claro y dejar claro que para nosotros como cristianos sí creemos en el gobierno civil, pero en el gobierno limitado. Porque hay tres instituciones que se presentan en las Sagradas Escrituras. La familia, que tiene la responsabilidad de educar en principios y valores a los hijos. No es el Estado. Nosotros somos los responsables de decidir cuáles son los principios y valores. No es el Estado. Por eso el segundo principio que nosotros vemos en cuanto a las instituciones es el gobierno civil, pero limitado. Porque yo no voy a aceptar que el Estado o que el gobierno me venga a imponer ciertos principios que van en contra de los principios del reino que nosotros creemos. Se los digo porque en el caso de Chile, en mi país, la presidenta Michelle Bachelet quería imponer un libro de base en el kindergarten que se llama Nicolás tiene dos papás. No papá ni mamá. Nicolás tiene dos papás, obligado por el Estado. Y si uno no acepta, entonces podría tener un problema legal. Y ahí está donde la iglesia tiene que dar testimonio de ser sal y luz de este mundo. Porque si nos quedamos callados, tristemente vamos a ser pisoteados, como lo dice el profesor César Vidal en su libro ¿Por qué soy cristiano? Es cierto, se nos demanda a orar y a respetar las autoridades en Romanos capítulo 13. ¿Por qué? Porque están puestas para dar seguridad y castigar al malo, es decir, aquel que rompe el pacto y rompe el sentido de justicia legal. Pero ¿qué pasa si de la autoridad tenemos un blasfemo? ¿Qué pasa si la autoridad lo que hace es romper con todos los principios establecidos por la ley de Dios? ¿Qué pasa si la autoridad simple y sencillamente nos quiere opacar la libertad que tenemos de celebrar el culto cristiano, de adorar a nuestro Señor, de adorar a nuestro Dios?
Pues ¿qué dice el capítulo 12 de ese mismo libro de Romanos? No se conformen a este siglo, sino que se transformen por medio de la renovación de nuestra mente para comprobar lo que es agradable al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de la premisa que para poder transformar la sociedad debemos saber que debe partir la Iglesia como la reserva moral que debe inspirar a los creyentes para que sean sal y luz de este mundo. Así que, habiendo dicho eso, y habiéndole pues felicitado por las diferentes actividades que tienen por delante, les animo a que sigan desarrollando estas temáticas y dinámicas. El país no se cambia solamente haciendo asistencialismo, más bien lo que se genera con el asistencialismo es más pobreza y sentido de dependencia. Y lo que hace la gente es llegar por los panes y los peces. Más bien enseñémosle a trabajar para que se ganen los panes y los peces. Porque el apóstol Pablo le dice a la comunidad de Éfeso: el que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje con sus propias manos para que pueda ser generoso. Y esa es la teología del trabajo presentada en Génesis capítulo 1, verso 26 al verso 28. Y quisiera que me acompañaran a esos textos, porque este es el texto fundacional, el texto más elemental en el libro de Génesis, porque nos presenta una de las dinámicas que para nosotros nos sirve de base para desarrollar el tema de la responsabilidad de la Iglesia frente a los desafíos contemporáneos. Y precisamente los grandes reformadores en el siglo XVI, como Juan Calvino, le llamaron a estos textos de Génesis 1, 26 al 28 el mandato cultural, es decir, la responsabilidad de sojuzgar o de ejercer dominio sobre la tierra. Y vean qué interesante, porque la palabra del Señor dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Literalmente del hebreo nosotros podemos traducirlo: ejerza dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y la concepción de ser imagen de Dios implica que Dios nos da la capacidad de razonar, de pensar, de crear, de producir y precisamente usar lo que nosotros llamamos racionamiento para cumplir los propósitos divinos. ¿Y el propósito divino cuál es? Simple y sencillamente ser embajadores, ser lugartenientes, ser representantes de Dios, no solamente en el espacio cuadrado de mi congregación, sino nada más y nada menos que en el planeta Tierra. Así que seremos llamados por el Señor para dar cuenta de lo que hemos hecho en relación al planeta Tierra o hemos dejado de hacer. Y esto es importante porque el punto de partida de las Sagradas Escrituras es la responsabilidad que tenemos como seres humanos, y cuanto más como seres redimidos por el Señor, de cumplir nuestra labor de administrar lo que Dios nos ha dado y administrarlo de manera bien, de manera correcta. ¿Por qué? Porque somos imagen de Dios. La capacidad de ser imagen de Dios es representar de la mejor forma lo que Dios nos ha pedido que representemos. Y esto lo digo porque es importante ratificarlo. Muchos dicen: ¿para qué vamos a hacer si Cristo ya viene? Así que no hagamos nada porque Él va a cambiar todo. ¿Eso es correcto? No. De hecho, la palabra del Señor, si bien es cierto, nos anima a estar en constante esperanza a su venida, siempre también nos anima a que cuando el Señor venga, ¿cómo nos debe pillar? ¿Cómo nos debe encontrar? ¿Descansando? ¿Haciendo absolutamente nada? No, cumpliendo la labor de ser su representante acá en la tierra. Así que este es el primer pasaje de las Sagradas Escrituras que a nosotros nos anima, nos inspira y nos recuerda la responsabilidad de que, como imagen de Dios, nosotros debemos cuidar el planeta Tierra, desarrollar elementos fundamentales para poder preservar ciertos recursos que no son renovables, porque recuerden que la tierra es de Jehová, dice Levítico 25, y nosotros no somos nadie para destruirla. Así que lo que estamos viviendo hoy en temas de asuntos climáticos ha sido por la falta de responsabilidad en no cumplir el mandato cultural. Así que nos quejamos a veces que tenemos que comprar agua pura, pero también no hemos visto nuestra responsabilidad a la hora de contaminar los ríos. Así que sigue diciendo la palabra del Señor en el verso 28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y nuevamente repite el mismo término hebreo que en el verso 26: sojuzgad y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Este pasaje va a ser de suma importancia porque hay un pensador, un reformador de nombre Juan Calvino, que precisamente él se cuestionaba toda esta visión respecto al tema del trabajo. ¿Sabían ustedes que en la Edad Media la gran mayoría de feligreses que pertenecían a la Iglesia Católica Apostólica Romana o Católica Ortodoxa, entendiendo que en el año 1054 se produjo el gran cisma y se dividió la Iglesia de Oriente y de Occidente, la gran mayoría de pensadores en la Reforma Protestante que reaccionan a temas de hegemonía, a temas de toda la estructura sacramental de la Iglesia y al tema de que había un Dios bastante lejano, inalcanzable, y que cuando Martín Lutero, en el año 1515, en la torre de la Iglesia de Wittenberg, preparando un seminario para enseñar el libro de los Romanos, se da cuenta de un pasaje que siempre estuvo ahí en el libro de los Romanos: mas el justo por la fe vivirá. Y entendió que la justicia no es por lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Dios hace por nosotros. Justificados pues por medio de la gracia, dice el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7. Así que no es lo que nosotros por nuestros medios podamos hacer para poder adquirir salvación, sino es lo que el Señor hace, dándonos la posibilidad de adquirir esa gracia que es divina. Ahora, ¿qué pues? Como ya tenemos la gracia, ¿pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. ¿Y por qué hemos sido justificados? No hemos de cumplir la ley moral para nada. El propio Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5 que Él ha tenido que cumplir la esencia de la ley, hasta la coma final de la ley. Y cuando hablo de la ley me refiero a la ley moral, no a la ley ritual. La ley moral es aquella que nos invita a ser personas justas, misericordiosas y que nos recuerda los principios que estamos viendo aquí en Génesis capítulo 1. Ser responsables de transformar, ser responsables de dar a conocer el mensaje de Dios para toda la humanidad y para cuidar lo que Dios nos ha permitido administrar, que es nada más y nada menos que el planeta Tierra. Entonces, Juan Calvino se da cuenta de toda la estructura sacramental de la Iglesia y de la concepción que había en ese periodo en el sistema económico feudalista, porque la gente creía que el trabajo que el ser humano desarrollaba era producto de la maldición por el pecado. Y se sitúa a partir de Génesis 3:15 en adelante. Sin embargo, Juan Calvino se da cuenta cuando llega al capítulo 1 y dice, bueno, pero es que el ser humano trabaja antes de la caída. Y de hecho el trabajo es la mejor forma de cómo el ser humano puede demostrar la bendición de Dios. Porque Dios provee los recursos y el ser humano, por medio de su creatividad, al ser imagen de Dios, debe desarrollarlos, debe administrarlos, debe proveer a través de las tres instituciones que hemos mencionado: familia, gobierno civil limitado y la iglesia, que la iglesia está para reconciliar por medio del mensaje de salvación al mundo con Dios. Así que esto es bastante interesante porque a la luz de eso, Juan Calvino va a desarrollar estos principios en los famosos cantones suizos y va a transformar toda la mentalidad del mundo suizo a tal grado que un sociólogo en el siglo XX de nombre Max Weber escribió un libro que se conoce como La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y si bien es cierto, es un análisis sociológico-político, la tesis de él es que la gran mayoría de los países que se hicieron protestantes y entendieron la teología del trabajo, es decir, la responsabilidad de ser discípulos del Señor que trabajan honradamente y producen para una nación, llevó a que los países llegaran a ser primermundistas, como Alemania, como Suiza, como Estados Unidos, que se funda con principios de tradición protestante de la Ilustración escocesa y que creen que, siendo personas de una fe y una moral correcta, entendiendo los principios de la teología del trabajo, la gente va a poder desarrollarse y subsistir. Es decir, cuando la gente tiene principios y principios fundados en la palabra de Dios, las sociedades progresan. Pero cuando la gente no tiene principios, cuando la gente no tiene conocimiento de lo que la palabra del Señor nos incita, nos invita a desarrollar, entonces el pueblo perece. ¿Qué dice el profeta Oseas? Por falta de conocimiento perece mi pueblo. Y esto es importante que lo digamos, porque si bien es cierto, en América Latina y a lo largo de todo el resto del mundo, lo que se ha sido conocido como continente del tercer mundo, la iglesia está creciendo. Pero no solo basta con crecer, necesitamos profundizar en nuestra fe. Lo que hay es crecimiento en algunos contextos, pero sin profundidad. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos interactuar nuestra visión de la Biblia con la responsabilidad que tenemos en el espacio y el tiempo que Dios nos ha permitido vivir. Y se lo digo con temor y temblor, pero también con mucha responsabilidad,
Hermanos, la iglesia está creciendo, pero también están aumentando los divorcios en las iglesias evangélicas. La iglesia está creciendo, pero también está aumentando el maltrato infantil según las encuestas que se hicieron en un instituto de bienestar familiar en Colombia. La iglesia está creciendo, pero también han aumentado los escándalos de soborno, corrupción y mal manejo en la administración del dinero. La iglesia está creciendo, pero también han aumentado los problemas de infidelidad dentro de nuestras congregaciones. Entonces, somos profundamente religiosos, a veces ardientemente bíblicos, pero teológicamente híbridos. Es decir, no sabemos conectar nuestro conocimiento de la palabra de Dios con los problemas más acuciantes de la vida. Así que la pregunta es, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa con la predicación? ¿Qué pasa con entender las implicaciones de un discípulo radical del Señor para vivir los principios del reino? Recordando que la palabra del Señor es clara. O somos o no somos. Los términos medios, según el libro de Apocalipsis, en el último mensaje que se da a la iglesia en el libro de Apocalipsis, los términos medios, los que son fríos y calientes, los tibios, el Señor los vomita. Así que es triste decirlo, porque a veces nos vanagloriamos de los números que tenemos en nuestras congregaciones, pero también es triste decirlo, que la falta de responsabilidad de educar con principios y valores bíblicos a nuestra familia, de enseñarles el marco conceptual de lo que significa gobernar una nación desde una perspectiva teológica a nuestros políticos, y por supuesto el olvido de la iglesia frente a sus responsabilidades de poder ser mayordomos de la creación, ha traído graves consecuencias a nuestra comunidad de fe. Así que, o somos sal y nos constituimos en la reserva moral de la nación, o nos van a pisotear. O somos luz, y luz visible, porque la luz que está bajo el almud, escondida en el velador, no sirve, según el texto, absolutamente para nada. Así que, hermanos, el pastor al principio presentó los títulos que yo tengo y los trabajos que he hecho. En última instancia, hermanos, según el teólogo Karl Barth, a los pies de la cruz todos somos párvulos, pero cada uno con dones y talentos que deben ser puestos para el servicio del reino de Dios. Si nosotros no damos testimonio en el lugar donde Dios nos ha puesto, vamos a ser pisoteados y el nombre de Cristo va a ser pisoteado. El jueves pasado se publicó el libro en España, Solo hay salvación con un Jesús marica. Perspectivas teológicas de la ideología gay. ¿Y la iglesia? Por eso decía el reverendo Martin Luther King, no me asusta la gente mala, lo que me asusta es el silencio de la gente buena. No me asusta la negatividad de la nación o de nuestras naciones. Lo que me asusta es la falta de compromiso de ser responsable de cumplir el mandato cultural que Dios nos ha dado, de ser representantes de Él en la tierra. Así que, hermanos, pastores, este es un llamado a ser responsables. No es solo activismo religioso, no es solo activismo político, es un llamado a demandar a la sociedad civil, a la cultura en la cual Dios nos ha permitido estar, a que vivamos de acuerdo a los principios del Señor. Porque si no tenemos principios, y si Dios no existe según esta nueva generación de políticos, todo es permitido. Y se nos va a pisotear, y se nos va a maltratar, y se nos va a destruir. Salmo capítulo 15. El texto del Salmo 15, según los expertos y eruditos, han dicho que es un salmo en honor a David por la mención del templo, la construcción del templo. Y lo que yo quiero destacar es que esto está íntimamente relacionado con el Génesis capítulo 1, verso 26, porque sobre esta premisa es que se ve el cumplimiento del mandato cultural de ser mayordomo de la creación. Y uno de los elementos elementales y fundamentales para ser mayordomo de la creación es tener principios, es la ética. Son los valores que nosotros vamos a enseñar para poder ser relevantes en el contexto histórico que Dios nos permite estar. Y es interesante porque según la tradición rabínica,
este salmo debía ser leído antes que se entrara al templo como una forma de analizar su propia condición frente al sacerdote o frente a quien lo pudiera recibir dentro del proceso de adoración judía. Así que el salmo era un cántico muy elemental, muy importante, sobre todo en la literatura del Segundo Templo, es decir, año 530 hacia la época del Señor Jesucristo. Y en ese contexto lo que dice el salmo: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Lo que está diciendo el autor o el adorador penitente, en términos de parafrasear el texto, es: ¿quién es digno de estar delante de tu presencia? Y a continuación comienza un quiasmo para responder de manera excelsa quién es digno de estar en la presencia del Señor. En primer lugar dice el verso 2, el que anda en integridad. Y esto es importante, hermanos, porque nosotros no podemos cambiar el mundo si nuestra vida en integridad no ha sido cambiada. Nosotros no podemos transformar la sociedad, las familias, si nuestras familias no han sido transformadas. Nosotros no podemos ser como el cura Gatica. ¿Conocen al cura Gatica? Es el que predica pero no practica. Es decir, nosotros no podemos exigir a la congregación si nosotros no tenemos solvencia moral. ¿Cómo usted va a estar pidiéndole a los feligreses, a los hermanos de su congregación, que tengan un cambio de actitud si ustedes no han tenido un cambio de actitud? Por eso la pregunta para nosotros hoy, a la luz de nuestra responsabilidad de cambiar el entorno donde vivimos, debemos saber que el primer paso, el primer punto de partida, según el Salmo, es nuestra integridad personal en el hogar, en nuestro círculo más íntimo, para que de esa manera nosotros podamos dar testimonio público de nuestra fe y de nuestro cambio en el contexto que Dios nos permite estar. El jueves estuve en Panamá en un congreso por la vida y la familia. Y estuvimos ahí el profesor César Vidal y otros profesores, y me llamaba mucho la atención, porque el énfasis estaba en empoderar a los políticos para que ellos cambien los males de la sociedad. Y yo no estoy en contra de que hayan políticos cristianos, con valores, con principios. Pero una de las cosas que me llamó la atención, que les expuso el profesor César Vidal sobre la base del problema de la ideología de género, es lo siguiente: no esperen ustedes cambiar una sociedad por medio de las políticas públicas de algo que ustedes no cambiaron en el hogar, porque lo que son sus hijos es por lo que ustedes hicieron o dejaron de hacer en el hogar, no en la política. Así que nosotros tenemos que ver también las prioridades de la transformación de nuestra sociedad. Queremos cambiar todos los patrones culturales y no somos capaces de cambiar los valores esenciales en la familia. Así que el punto de partida de cualquier institución, de cualquier transformación, de cualquier sentido de responsabilidad dentro de la cultura, queridos hermanos, queridos pastores, es la familia. Si usted no insiste en eso, entonces va a pagar los platos muy caros a lo largo de su vida. Así que el primer principio para estar presentes ante el Señor, para ser leales frente a Dios, para ser dignos de estar frente al Señor, es la integridad. Pero también el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos él dice menospreciado, el que aún curando un daño suyo, no por eso cambia, que en su dinero no dio usura, ni contra el inocente mintió cohecho. Y termina de manera climática el texto bíblico diciendo: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Según los expertos y eruditos, este Salmo 15 es el Salmo que inspiró el apóstol Pablo cuando desarrolló la teología de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué tan dignos somos de estar en la presencia del Señor? ¿Somos fieles, íntegros, con carácter? ¿O somos fachada? ¿Y qué ha hecho la fachada a lo largo de la historia? Crecimiento, pero con poca profundidad. Crecimiento, pero sin transformación de la cultura. Crecimiento, pero dejando que los valores negativos de este mundo se integren en las iglesias, cuyas iglesias están para adorar el nombre del Señor y no para convertirse en un club social de entretención. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo. El llamado a transformar parte de nuestro corazón,
se ejemplifica en nuestro hogar y por extensión afecta la cultura. El tiempo ya va avanzando. Les invito a que me acompañen a Miqueas, el profeta Miqueas. Miqueas, como diría mi abuelita, está entre Génesis y Apocalipsis. Ven qué interesante, porque Miqueas, más que ser un profeta de la élite jerusalemita de la época, porque no lo era, o un profeta asalariado de palacio, tampoco lo era, a diferencia de Isaías, que es la misma fecha más o menos el que está profetizando. Miqueas era un personaje de Moreset, un pueblo que quedaba aproximadamente unos 40 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Y lo que a mí me llama mucho la atención es que Miqueas decide visitar al liderazgo de Jerusalén porque había un serio problema en la ciudad. El problema es que quedaba justo en una de las principales rutas donde pasaban los ejércitos asirios y egipcios. Y cada vez que pasaban estos ejércitos, no pasaban para ayudar a la población. Le pasaban para quitarle lo poco y nada que producían en un clima semidesértico. Así que lo que necesita Miqueas es recibir ayuda de aquellos que se supone que son los responsables de desarrollar a la nación, de velar por la justicia y de velar por la integridad. Así que el profeta Miqueas va a desarrollar un mensaje muy profundo, muy serio, y comienza a partir del capítulo 2, entendiendo que la palabra Miqueas en hebreo es la expresión corta de Micaía, que significa quien como Yahvé o quien como Jehová. Y la respuesta lo da en el capítulo 7, verso 14, al decir que como Jehová no hay nadie, o como el Señor no hay nadie se compara a Él. Así que ese es el punto de partida del profeta Miqueas. Y el profeta dice en el verso 1 del capítulo 2, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano, ¿qué dice el texto? El poder. Codician las heredades, ¿y qué dice el texto? Y las roban. No solo está la codicia, sino que hacen el acto de robar. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis. Vuestros cuellos me andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo, de todos fuimos destruidos, Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿A quién se está dirigiendo el profeta Miqueas? Pues resulta que la gente que vivía en Moreset trabajaba para un grupo de empresarios que vivían dentro de las murallas de Jerusalén. Entonces, la problemática que ellos estaban viviendo es que cada vez que pasaban estos ejércitos que yo les he mencionado, pasaban para quitarle las cosechas y los trabajos que ellos producían por medio del esfuerzo. Y lo poco y nada que les quedaba era simple y sencillamente para poder subsistir. Pero los dueños de la tierra, los terratenientes, les exigían el pago del impuesto por haber trabajado en las tierras que les pertenecían a ellos. Así que el problema era mayor, porque los empresarios de esta época, estamos hablando del siglo VI, no solo codiciaban las heredades que tenía la gente de Moreset, sino que el texto dice que usaban la fuerza y se las robaban. Ahora, ojo, que esto no pasa hoy, ¿verdad? Estoy hablando del siglo VII, VI a.C. Entonces, cuando uno ve este caso de injusticia en nuestra sociedad contemporánea, ¿dónde uno va? A poner una denuncia legal con el poder encargado de establecer la seguridad de la nación, la seguridad del pueblo y la seguridad de Moreset. Capítulo 3, verso 1. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y les rompéis para como el caldero y como carne en ollas. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. ¿Cuál era el problema? Que los príncipes de Israel
Los jefes de la casa de Jacob, que eran los magistrados de la república en esa época, estaban coaludidos con los dueños de la tierra para ayudarlos en los procesos legales y que ellos pudieran adquirir la tierra usando la fuerza, robándola y que no tuvieran pena porque estaban comprados. Siendo los príncipes de Israel y los jefes de la casa de Jacob, que se supone que ellos deben velar por la justicia, y el problema más serio que había en la sociedad era que la nación en el ámbito judicial estaba completamente corrompido. Así que Miqueas, que es un poeta de su época, no encuentra esperanza para poder ayudar al pueblo de Moreset, porque los dueños de la tierra, el mundo empresarial, codiciaba, no tenía principios, no tenía ética, no tenía la capacidad, como en el Salmo 15, de presentarse íntegramente al Señor, porque eran simple y sencillamente mercaderes de lo que Dios le había dado. No cumplían el mandato cultural. Así que la solución está en el sistema judicial. Pero ¿cuál es el problema del sistema judicial del siglo VI? Que también estaba tan y peor corrompido que los propios empresarios. Así que ¿qué le queda a Miqueas? Asistir con lo que se supone que debe ser la reserva moral de toda cultura, de toda nación, de todo pueblo: la fe, los sacerdotes y los profetas. Verso 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrán el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. ¿Pero cuál es la respuesta del profeta? Verso 8. Pero yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora estos jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abominan el juicio y pervierten el derecho, que edifican nación con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes, sus magistrados, juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Fue con los empresarios y encontró corrupción. Fue con el sistema judicial y encontró corrupción. Pero esto es lo más triste, hermanos y pastores, que es por lo cual nosotros debemos velar día a día por nuestra integridad. Fue con los profetas y sacerdotes, los encargados de denunciar a los empresarios y al sistema judicial de Israel. Y resulta que ellos estaban peor que todo el sistema que le daba un sentido de estructura a la nación. Por falta de conocimiento, por falta de principios, es que perece mi pueblo. Capítulo 6, verso 6. ¿Con qué me presentaré a Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? Si tuviéramos que parafrasear, hermanos, ¿a Dios podemos comprarlos? ¿Podemos acallar nuestra conciencia con nuestros diezmos o ofrendas por nuestro pecado? Para nada, porque Dios conoce nuestro corazón. Podemos engañarnos entre nosotros, pero Dios conoce nuestro corazón. ¿Qué es lo que pide entonces el Señor? Verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar en misericordia y humillarte delante de tu Dios. Nuestra intención es cambiar el mundo. Y el mundo se cambia con integridad, con conocimiento y con la guía del Espíritu. Pero si nuestra vida no es íntegra, es obvio que le estamos cerrando la puerta al Espíritu del Señor. Si nuestras familias no representan el fiel reflejo de lo que Dios quiere que hagamos nosotros, con ética,
con verdad, con principios, entendiendo que nuestra responsabilidad es sojuzgar la tierra, ser administradores de ella, no podemos transformar a nuestra sociedad. Así que el llamado de hoy es precisamente a ser personas justas, misericordiosas, pero también humillarnos delante del Señor. Porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Dice Santiago, humillaos delante del Señor y Él nos va a exaltar. Amén, hermanos. Así que, mis queridos pastores, todos tenemos buenas intenciones y debemos seguir trabajando y entendiendo que no es un privilegio solamente el transformar nuestra nación, es una responsabilidad que Dios nos demanda a cada uno de nosotros y se nos pedirá cuenta de lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer. Y todo esto, ¿por dónde parte? Por casa. No cambie el mundo si usted no puede cambiar su hogar. No cambie su nación si usted no puede cambiar su hogar. Porque lo que vivimos hoy como nación es lo que nos hicimos como padres en casa. Es fácil echarle la culpa a un diputado de los males de corrupción. La pregunta es: ¿dónde estaban los padres de ese diputado? Enseñándole principios y valores. Así que somos tan responsables de esta nación como lo es alguien que tiene un puesto en la política pública. Se me fue el tiempo, ¿verdad? Es que todavía no he iniciado la conferencia. Entonces las dejo y ahí fue. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿5 minutos? Solo díganme, yo termino cuando... No, yo tengo problemas y puedo hablar. No, pero está bien. Solo termino con esto para que ustedes vean algunos distintivos y algunos ejemplos de cómo el cristianismo, tomando en cuenta este sentido de responsabilidad, logró cambiar la sociedad y la cultura. Hay un libro que yo les recomiendo, bueno, hay 2 libros que yo les recomiendo. Uno es del profesor César Vidal, que se llama ¿Por qué soy cristiano? Y otro de Paul Tillich, que se conoce como El cristianismo en Occidente. Y lo que hacen ellos es analizar cómo el cristianismo en ciertos periodos de la historia universal logró transformar la cultura. Y una de las primeras relaciones es lo que hizo el cristianismo en la cultura clásica. Cuando uno habla de la cultura clásica, la cultura greco-latina, para uno es interesantísimo cómo el derecho romano influyó en el derecho penal. Gracias a eso nosotros hoy tenemos cortes que velan para que haya seguridad en nuestras naciones, por lo menos en teoría. ¿Están conmigo? ¿Sí? Me recuerden que yo soy profesor y les voy a preguntar a los que no ponen atención. ¿Sabían ustedes que en mi clase yo hago examen oral? Una pregunta, una respuesta, sabe o no sabe. Y algunos cuando pierden se ponen a llorar ahí frente a mí. Y me da risa, pues, ¿qué puedo hacer? No broma. Aquí estamos en la iglesia, no son alumnos, pero si algún día son alumnos míos, El segundo libro es Pensamiento de Occidente, de Paul Tillich. Entonces yo les decía que la cultura clásica, la cultura greco-latina es una cultura admirable, es extraordinaria. El derecho romano ha sido hasta el día de hoy un elemento fundamental para el derecho penal. De hecho, los sistemas de comunicación, conocidos como las famosas rutas de la Pax Romana, no se igualó hasta finales del siglo XIX. Es decir, las rutas comerciales que abrió el Imperio Romano desde el año 726, según la leyenda de Rómulo y Rémulo, que se crea el imperio y pasa por diversos movimientos políticos, desde ser una monarquía, una república, hasta un sistema senatorial y, por supuesto, la exaltación del emperador como el único regente que manifestaba el poder, cuando en el año 21 se le da, antes de Cristo, se le da el título de Octavio Augusto, es decir, el supremo. Hay un dato interesante. ¿Sabían ustedes que cuando Juan de Pasmo escribe el libro de Apocalipsis, en esa misma época Dionisiano se autoproclamó Domine et Deus, es decir, Dios de dioses y Señor de señores? Y por eso el libro de Apocalipsis fue escrito para darle esperanza y para recordarles que Cristo es el Señor y no César, para recordarles que Cristo es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el gran yo soy, el todopoderoso. Así que no se dejen pisotear por la cultura del imperio, más bien transmitan su fe, sus principios y la moral del reino de los cielos.
Entonces, en ese sentido, nuevamente volviendo, la cultura clásica era excelente. De hecho, yo no sé si ustedes han visto las esculturas de mármol en televisión de los grandes emperadores romanos y las grandes esculturas que no han sido superadas hasta el día de hoy. Quizás Miguel Ángel se acercó un poco, o Rodin se acercó un poco a lo que hacía la cultura en términos artísticos. Así que estamos hablando que en términos de derecho, en términos de arte, en términos de rutas comerciales, la cultura greco-latina era una cultura admirable y era una cultura para ser disfrutada. Solamente si usted era hombre, libre y sano. Pero si usted era mujer, esclavo y enfermo, la cultura clásica no era tan agradable. Es más, en esa época en Roma, por cada 150 varones, había 98 mujeres. Hoy la cosa es al revés. Hay más mujeres que hombres. Pero en esa época las mujeres eran, en términos de estructura, menor en relación a la cantidad de varones. ¿Por qué? Porque las mujeres eran poco valoradas y porque la gran mayoría de mujeres moría en su primer parto. Y estoy hablando de que su primer parto lo cuenta Plinio el joven, Plinio el viejo, perdón, o Tácito, que su esposa tristemente murió teniendo 12 años de edad. Es más, en el momento en que iniciaba su primer periodo de menstruación, los padres negociaban con la mujer para que entrara en un proceso de matrimonio y de esa manera recibieran la dote. Hay una famosa carta de Hierón que escribe en la misma época que el apóstol Pablo escribe las cartas a la iglesia de Galacia o a la iglesia de Éfeso. Y en la carta Hierón recuerda a su esposa estando en Alejandría, era un comerciante, y lo que hace Hierón dice: mi querida amada, me he enterado que estás embarazada. Si es mujer, desembarázate o deséchala. Si es hombre, presérvalo. Y termina la carta diciendo: tú sabes que yo te amo. En una familia, en un lugar donde habían 6 hijos eran 5 varones y una mujer. Simple y sencillamente con el solo hecho de pensar que la mujer iba a mantener el hecho de poder tener un primogénito varón. Ese era el único sentido fundacional. De hecho, Platón, cuando se burlaba de sus contendientes, decía algo así como: no te deseo mal, pero ojalá cuando te reencarnes en una mujer. Porque era una burla. Porque la mujer, dentro de la estratificación social, no era absolutamente nada en la cultura greco-romana. ¿Pero qué dijo el cristianismo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo en la iglesia de Galacia? No hay esclavo ni libre, hombre ni mujer, judío ni griego, todos somos uno en Cristo. Y fue el cristianismo que reivindicó la condición y la dignidad de la mujer a la luz de la imagen de Dios, tal cual como Dios lo había establecido en Génesis. Pero el cristianismo batalló, defendió, se paró en la palestra. Personajes como Orígenes se enfrentó al filósofo Celso. Personajes como Tertuliano se enfrentó al famoso abogado Minuncio Félix, que se burlaba del cristianismo, que hacían pinturas de Jesús de Nazaret con cuerpo, pero con cabeza de burro colgado en la cruz. Y ellos, hombres y mujeres de Dios, estuvieron dispuestos a presentar defensa y cambiar la cultura. Y el cristianismo cambió la cultura greco-latina para decir que la mujer tiene la misma dignidad que el varón. Eso implicó una decisión. Eso implicó pararse al frente, con argumentos, con convicciones, para poder transformar la cultura. Así que eso es interesantísimo y lo podemos estudiar, no hay mucho tiempo, pero solo les quería hacer mención de cómo el cristianismo transformó inclusive lo que se expresaba en la ley de las 12 tablas, donde la mujer era vista entre un animal y el hombre, al medio estaba la mujer. Así lo exponía la ley de las 12 tablas. Pero no solamente en temas de la mujer, en temas de la esclavitud. Al esclavo se le llamaba res. La expresión es latina y literalmente significa cosa. Posteriormente, con la evolución del lenguaje, llegó a significar cabeza de ganado. Hoy para nosotros res es un pedazo de carne. ¿Qué va a comer? ¿Res o cerdo? Res. Pero la expresión se utilizaba de manera denigrante.
para referirse a un esclavo. ¿Y qué fue? ¿Qué hizo el cristianismo? El cristianismo, cuando Pablo desarrolla las cartas a los Efesios, le dice: amos, traten dignamente a sus esclavos, porque el Señor que es de ustedes es el mismo Señor de ellos. Cuando Pablo le escribe a Filemón por el esclavo Onésimo, un texto que nosotros no leemos mucho ni predicamos porque es cortito, escribe diciendo, después que huyó Onésimo y se encontró con Pablo en Roma preso, Pablo dice: trata a este hombre dignamente, porque es uno de los nuestros. Si en algo te ha fallado, yo lo pago de mi bolsillo. Y eso logró a que por muchos siglos, recién en el siglo XIX, por medio de William Wilford, el famoso creador de Amazing Grace, Sublime Gracia, lograba abolir la esclavitud. El cristianismo transformando la cultura. No solo eso, no solo reivindicó a la mujer, no solo reivindicó al esclavo, sino que también logró desarrollar una ayuda pastoral con el enfermo. ¿Sabían ustedes que los primeros hospitales de la historia fueron creados por cristianos? Porque solo podían tener médicos en la época en que está escribiendo el apóstol Pablo un Cristiano Ronaldo o un Messi, es decir, aquellos que tenían la posibilidad de pagar. Y los historiadores nos cuentan que precisamente cada vez que se enteraban que iba a haber peste en una determinada ciudad, era porque los primeros que huían eran los médicos. Tener un médico en el siglo de la cultura greco-latina, del siglo I de la Palestina, del tiempo del Señor Jesucristo, era un lujo. Y cada vez que uno tenía una gripe o una enfermedad más compleja, lo que hacía la gente es ir tirando en la orilla de la ruta de la Pax Romana a los enfermos para que simple y sencillamente se deshidrataran, murieran y las aves carroñeras se la comieran. Pero vino un buen samaritano que escuchó las palabras del Señor Jesucristo, que vio al enfermo, paró, y a pesar de todos sus credos dogmáticos, el sacerdote o de otros personajes que pudieron haber pasado, él decidió entender no solo la ética de la justicia, sino también la ética del amor, y ayudó a los enfermos. Y por eso, a partir del siglo IV, Justiniano el emperador se queja de que esos cristianos están construyendo sedes donde hay enfermos que están siendo curados, enfermos que están siendo sanados, enfermos que reconocen a Cristo por el testimonio de fe que han dado los creyentes que están en pueblo transformado. Queridos hermanos y hermanas, pastores, nuestras buenas obras son para que la gente llegue a darle la gloria a Dios. Amén. O somos sal y luz de este mundo, o vamos a ser vilmente pisoteados. O transformamos la cultura como lo hizo la cultura cristiana en el mundo greco-latino, o la cultura nos va a afectar a nosotros, y quienes van a terminar mandándonos finalmente son los valores morales de Hollywood y no los valores de la palabra del Señor. El cristianismo no solo cambió la cultura en esta época. Podemos hablar de la Edad Media, cómo la universidad surge con una pregunta teológica: ¿cómo fue que Dios se hizo hombre? Y la respuesta de Anselmo de Canterbury fue: Cur Deus homo fidesquare in intellectum, la fe en busca del entendimiento. Lo que quiso decir Anselmo de Canterbury es que la fe se debe pensar, y de ahí es que inicia la famosa revolución científica. Cómo la reforma protestante inspiró la educación y se desarrollaron las primeras escuelas formales en Alemania, en Ginebra, en Suiza, en Francia, en el norte de Francia, en Estrasburgo. El cristianismo educando a la nación, a la población por medio de la lectura de la palabra. El cristianismo le dio sustento a la modernidad, y de ahí nacieron personajes como Galileo Galilei, Francis Bacon, Isaac Newton, Faraday, y hoy por hoy personajes como Francis Collins, el director del genoma humano, que es el principal autor que nosotros debemos conocer para entender que no existe un gen gay, que la homosexualidad no es un problema biológico, pero que sí debe ser tratado con amor, porque somos fáciles para condenar. El pecado de la condena de la homosexualidad tiene las mismas consecuencias de un corrupto que no es homosexual. Y con esto estoy diciendo que no vamos a avalar el pecado, pero sí vamos a acompañar al pecador, porque es lo que hubiera hecho Cristo. Y es lo que hizo Cristo cuando se sentó con publicanos y pecadores. No solo transformó el mundo científico, toda la ilustración escocesa del mundo político de pensadores como Adam Smith, Thomas Wright, el sentido común escocés de la ilustración escocesa, que es la parte ilustrada cristiana en contra de la revolución
Revolución Francesa, que dice que para poder subsistir y resolver los males de la naturaleza humana no necesitamos de un Dios de la revelación. ¿Y qué sucedió en la Revolución Francesa? Pues una vez que se firmó el acta de libertad, fraternidad y tolerancia, empezó la época del terror y se empezaron a matar los unos a los otros. En cambio, una sociedad como Inglaterra, que hundió sus raíces en la tradición protestante de la teología del trabajo, que hundió sus raíces en la ética de la responsabilidad, porque ellos enseñaron la libertad responsable y ahí aparecieron personajes como John Locke y los tratados civiles de política, y personajes como Adam Smith, que en su libro Teoría de los Sentimientos Morales dice que la mejor forma de desarrollar una nación es por medio del trabajo honrado. Y la honra, dice Adam Smith, solo viene de aquel que tiene principios establecidos en la palabra de Dios. Y cambiaron la nación y construyeron un Estado, una nación como los Estados Unidos de Norteamérica. Vean lo que le pasa hoy a Estados Unidos por haberse alejado de Dios. Vean lo que pasa hoy en Europa por haberse alejado de Dios. Me cansé. Pero mis queridos hermanos, síntesis. Si queremos transformar Escuintla, partamos en casa. Si queremos transformar nuestra casa, partamos por nuestro corazón. Si queremos enseñar integridad, reflejemos la integridad. Si queremos cambiar la mentalidad de nuestros empresarios y el sistema judicial, seamos esa reserva moral. Y para ser reserva moral, necesitamos ser solventes morales. Que el Señor les bendiga.